¿Te sientes agotado por las batallas que enfrentas? Quizás te has preguntado si alguna vez verás la victoria o si tus luchas solo te están desgastando. Pero, ¿y si te dijera que, en este mismo momento, en medio de tu dolor y tus desafíos, Dios ya está preparando tu victoria? No importa cuán grande sea la tormenta o cuán oscuro parezca el camino, hay un plan divino orquestándose a tu favor. Lo que ahora parece un obstáculo insuperable, pronto será un testimonio de la fidelidad de Dios. Sigue leyendo y descubre cómo cada batalla que enfrentas es solo el preludio de la gran victoria que Dios tiene preparada para ti. Quédate hasta el final, porque te daré una hermosa oración para tus próximos días. Además, si eres nuevo, te extiendo mi mano para que te unas a nuestra hermosa familia, dándole clic aquí para suscribirte. En la vida cristiana enfrentamos innumerables desafíos, pruebas y tribulaciones. Estas batallas pueden presentarse de muchas formas: problemas financieros, relaciones rotas, enfermedades, persecuciones o incluso crisis internas de fe. Sin embargo, lo más importante es entender que, detrás de cada batalla, Dios está trabajando en un propósito divino, preparando el camino para la victoria. La Biblia nos recuerda constantemente que las pruebas no son una señal de abandono divino, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. En Juan 16:33, Jesús dice: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta afirmación no solo es un recordatorio de que las pruebas son inevitables, sino que también nos asegura que, a pesar de las dificultades, la victoria ya ha sido ganada a través de Cristo. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil caer en el desánimo y pensar que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, es crucial recordar que ninguna batalla en la vida es accidental. Cada una de ellas ha sido permitida por Dios para cumplir un propósito mayor. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados conforme a su propósito. Esto significa que aunque en el momento parezca que nuestras batallas no tienen sentido, Dios está orquestando cada situación para nuestro bien y su gloria. Dios usa las batallas de la vida para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a depender más de Él y para demostrarnos su poder. Santiago 1:2-4 nos dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Este pasaje revela que nuestras luchas no son en vano, son el medio que Dios utiliza para perfeccionarnos. Una de las promesas más reconfortantes que encontramos en la Escritura es que Dios nunca permitirá que enfrentemos una batalla que no podamos superar con su ayuda. En 1 Corintios 10:13, Pablo nos asegura: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Esta promesa nos recuerda que, aunque las batallas que enfrentamos puedan parecer abrumadoras, Dios está con nosotros y nos proveerá una salida. Nunca estamos solos en nuestras luchas y su gracia es suficiente para sostenernos. Esta certeza debe llenarnos de esperanza, sabiendo que cada batalla que enfrentamos es una oportunidad para ver la mano de Dios obrar poderosamente a nuestro favor. Uno de los relatos más icónicos de victoria en la Biblia es la historia de David y Goliat. David, un joven pastor sin experiencia en la guerra, se enfrentó al gigante Goliat, armado únicamente con una honda y su fe en Dios.
Mientras que el ejército de Israel estaba aterrorizado ante la presencia de Goliat, David tenía una confianza inquebrantable en que Dios le daría la victoria. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47, David declara: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos». David entendía que la batalla no era suya, sino de Dios, y por eso tenía la plena seguridad de que sería victorioso. Este relato nos enseña una verdad fundamental: nuestras victorias no dependen de nuestras propias fuerzas o habilidades, sino de la intervención divina. Cuando enfrentamos nuestras propias batallas de Goliat, debemos tener la misma confianza que tuvo David, sabiendo que Dios está de nuestro lado y que Él ya ha preparado el camino para la victoria. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender es que la batalla espiritual requiere preparación espiritual. No podemos enfrentar las luchas de la vida con nuestras propias fuerzas. Necesitamos armarnos con las herramientas que Dios nos ha dado para resistir y vencer. En Efesios 6, 10 a 18, Pablo nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el calzado del Evangelio de la paz. La oración y la palabra de Dios son nuestras armas más poderosas en la batalla espiritual. Jesús mismo nos mostró el poder de la palabra cuando fue tentado en el desierto, respondiendo a cada tentación del diablo con las Escrituras, Mateo 4, 1 a 11. De la misma manera, debemos depender de la palabra de Dios y la oración para encontrar fortaleza y guía en medio de nuestras batallas. Después de entender que cada batalla que enfrentamos es parte del plan de Dios y que Él nos está preparando para la victoria, es crucial profundizar en el papel central que la fe juega en este proceso. La fe es la fuerza motriz que nos permite ver más allá de las circunstancias temporales y confiar en la promesa de victoria que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. La fe no es simplemente un sentimiento de optimismo o una esperanza vaga de que las cosas mejorarán. En su esencia, la fe es una profunda confianza en la fidelidad de Dios, una convicción de que Él cumplirá sus promesas, independientemente de lo que podamos ver o sentir en el momento. La Escritura define la fe en Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que, aunque nuestras batallas puedan parecer insuperables desde una perspectiva humana, la fe nos permite aferrarnos a la verdad de que Dios ya está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no lo vemos. Uno de los mayores ejemplos bíblicos de fe en medio de la batalla lo encontramos en la historia de Josué y el pueblo de Israel, cuando se enfrentaron a la ciudad de Jericó. Dios les dio una instrucción que, desde el punto de vista humano, no tenía sentido: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y al séptimo día gritar y tocar las trompetas. A pesar de la aparente irracionalidad de este plan, Josué y el pueblo de Israel obedecieron con fe. Y en el séptimo día, tal como Dios lo prometió, los muros de Jericó cayeron. Josué 6. Esta historia nos enseña que la fe no siempre tiene sentido desde una perspectiva humana. A veces, Dios nos pedirá que hagamos cosas que no entendemos, pero la fe nos impulsa a obedecer, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. La victoria de Jericó no fue solo resultado del esfuerzo humano, sino de la intervención divina activada por la fe y la obediencia del pueblo.
Jesús nos enseñó sobre el poder de la fe cuando dijo en Mateo 17:20: de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí, Jesús no está hablando de la fe como una fuerza mágica, sino de una confianza profunda en el poder de Dios. Incluso una pequeña cantidad de fe, cuando se pone en acción, puede mover los montes que se interponen en nuestras vidas, esas batallas gigantes que parecen imposibles de superar. Sin embargo, es importante recordar que la fe no es solo una cuestión de creer que Dios puede hacer algo, sino de confiar en que Él lo hará de acuerdo a su voluntad. En nuestras batallas, esto significa entregar el control a Dios y permitir que su voluntad sea hecha, sabiendo que su plan es siempre mejor que el nuestro, aunque no siempre lo comprendamos en el momento. Uno de los mayores desafíos de la vida cristiana es mantener la fe cuando las batallas se intensifican. Es fácil tener fe cuando todo está saliendo bien, pero cuando las circunstancias parecen empeorar, nuestra fe puede tambalearse. A menudo, el enemigo intenta sembrar duda en nuestros corazones, haciéndonos cuestionar si Dios realmente está con nosotros en medio de nuestras luchas. En momentos como estos, debemos recordar las promesas de Dios y aferrarnos a ellas con todas nuestras fuerzas. Isaías 41:10 nos ofrece una de las promesas más poderosas para tiempos de adversidad. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa que podemos proclamar en medio de nuestras batallas, sabiendo que Dios está con nosotros, que Él es nuestro sustento y que en su tiempo perfecto nos dará la victoria. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:7, nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Esto significa que aunque nuestras circunstancias puedan parecer desesperadas desde una perspectiva terrenal, nuestra fe nos permite ver más allá de lo visible y confiar en lo que Dios está haciendo en el ámbito espiritual. A menudo, la victoria que Dios está preparando para nosotros no es inmediata, pero está garantizada para aquellos que perseveran en la fe. Un ejemplo sobresaliente de fe en medio de la adversidad lo encontramos en la vida de Job. Job era un hombre justo que enfrentó una serie de pruebas devastadoras. Perdió a su familia, su riqueza y su salud. A pesar de su sufrimiento, Job nunca perdió su fe en Dios. Aunque no entendía por qué estaba siendo probado, continuó confiando en la bondad y la soberanía de Dios. En medio de su dolor, Job declaró en Job 13:15: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esta es una expresión de fe radical. Job estaba dispuesto a confiar en Dios incluso si no entendía por qué estaba sufriendo. Al final de la historia, Dios restauró todo lo que Job había perdido y le dio una mayor bendición. Pero la verdadera victoria de Job no fue solo la restauración material, sino el crecimiento de su fe y su relación con Dios. La historia de Job nos enseña que, aunque nuestras batallas puedan ser difíciles y prolongadas, si mantenemos nuestra fe en Dios, Él será fiel para darnos la victoria en su tiempo. La fe nos permite soportar las pruebas, sabiendo que Dios está obrando detrás de escena para nuestro bien. Es importante recordar que la fe verdadera va acompañada de acción. Santiago 2:17 nos enseña que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que no basta con creer. Nuestra fe debe impulsarnos a actuar en obediencia a la dirección de Dios. Cuando enfrentamos batallas, debemos preguntarnos: ¿qué pasos de fe nos está llamando Dios a tomar? ¿Estamos dispuestos a obedecer, incluso cuando no entendemos el porqué?
La fe y la acción van de la mano. Como vimos en la historia de Jericó, el pueblo de Israel no solo creyó que Dios derribaría los muros, sino que actuaron en obediencia a sus instrucciones, aunque no tenían sentido desde una perspectiva humana. De la misma manera, cuando enfrentamos nuestras batallas, debemos estar dispuestos a seguir la dirección de Dios, incluso si su plan no parece lógico desde nuestra perspectiva. Si bien la fe es esencial para confiar en que Dios está preparando la victoria, también necesitamos paciencia para esperar su tiempo perfecto. Una de las lecciones más difíciles de aprender en la vida cristiana es que la victoria no siempre llega inmediatamente después de la batalla. En muchas ocasiones, Dios nos llama a esperar, a confiar en su plan y a permitir que su obra se complete en nosotros antes de ver el resultado final. En medio de nuestras luchas, es fácil desesperarse y preguntarnos por qué Dios no actúa de inmediato. Queremos soluciones rápidas, alivio instantáneo y resultados visibles, pero Dios opera en un marco de tiempo diferente al nuestro. Él ve el panorama completo y sabe cuándo y cómo traer la victoria de la manera más perfecta. Eclesiastés 3:1 nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aunque no entendamos por qué nuestras batallas parecen prolongarse, podemos confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. Lo que a veces percibimos como demora, en realidad es parte de su plan para moldearnos, prepararnos y fortalecer nuestra fe. Un ejemplo de esto lo vemos en la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero esa promesa no se cumplió hasta muchos años después. Durante ese tiempo, Abraham tuvo que aprender a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando parecía que la promesa no se cumpliría. Al final, Dios les dio a Isaac en su tiempo perfecto, demostrando que su palabra nunca falla, aunque el cumplimiento no siempre sea inmediato. La paciencia no es una espera pasiva, sino una espera activa, confiando en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. En Isaías 40:31 se nos dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este versículo es un recordatorio poderoso de que en la espera Dios nos renueva, nos fortalece y nos capacita para seguir adelante. El proceso de esperar en Dios es una oportunidad para desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en su carácter. En lugar de verlo como un tiempo perdido, debemos verlo como un tiempo de crecimiento espiritual, donde Dios está afinando nuestra resistencia, nuestra paciencia y nuestra capacidad de depender completamente de Él. En la vida de José, vemos cómo Dios usó el tiempo de espera para prepararlo para la victoria. José fue vendido como esclavo por sus hermanos y pasó muchos años en prisión, injustamente acusado. Sin embargo, a lo largo de ese tiempo, Dios estaba trabajando en su carácter, preparándolo para ser un líder en Egipto. Al final, cuando llegó el momento perfecto, Dios elevó a José a una posición de autoridad, y él pudo ver el propósito de Dios detrás de cada batalla que enfrentó. Lo que inicialmente parecía una derrota, terminó siendo la preparación para una gran victoria. En Santiago 1:3-4 se nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios usa nuestras batallas no solo para darnos la victoria al final, sino para perfeccionar nuestro carácter en el proceso. La paciencia nos permite perseverar, resistir las pruebas y salir más fuertes al otro lado. En lugar de ver nuestras luchas como un obstáculo, debemos verlas como una oportunidad para crecer en paciencia y perseverancia. Este crecimiento espiritual
es una parte crucial de la victoria que Dios está preparando para nosotros. La verdadera victoria no es solo vencer la batalla externa, sino también permitir que Dios transforme nuestro corazón y nuestra mente en el proceso. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 7-10, Pablo habla de un aguijón en la carne, una batalla constante que enfrentaba, de la cual pidió a Dios ser liberado. Sin embargo, en lugar de quitarle esa carga, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo aprendió que la victoria no siempre viene en la forma que esperamos, pero a través de la paciencia y la dependencia de la gracia de Dios, podemos ver su poder obrar en nuestras debilidades. En nuestras batallas, es esencial confiar en el proceso que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. A veces, la batalla no se trata solo del resultado final, sino del viaje que nos lleva allí. En este viaje, Dios nos enseña lecciones valiosas, nos moldea y nos transforma. Nuestra tarea es mantener la fe y la paciencia, confiando en que Él está obrando en cada detalle. Uno de los pasajes más alentadores en este sentido es Romanos 5, 3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje nos muestra cómo la paciencia en medio de nuestras tribulaciones produce esperanza, una esperanza que no nos defrauda, porque está arraigada en el amor inquebrantable de Dios. La historia de Noé es otro ejemplo poderoso de paciencia en medio de la batalla. Dios le ordenó a Noé construir un arca en preparación para un diluvio que destruiría la tierra, algo que nunca antes había sucedido. Noé, movido por la fe, obedeció a Dios y pasó años construyendo el arca, soportando las burlas y la incredulidad de quienes lo rodeaban. Sin embargo, Noé continuó confiando en la promesa de Dios, y cuando llegó el tiempo, la victoria se manifestó al salvarse él y su familia. La paciencia de Noé no solo lo llevó a la victoria física al sobrevivir al diluvio, sino también a una victoria espiritual, al ver cumplida la promesa de Dios en su vida. De la misma manera, Dios nos llama a perseverar pacientemente en nuestras batallas, sabiendo que, en su tiempo, su promesa de victoria se cumplirá en nuestras vidas. Finalmente, la paciencia en medio de nuestras batallas no es una espera vacía, sino una espera llena de esperanza. Nuestra esperanza está anclada en las promesas de Dios, quien nunca falla. En Hebreos 10:23 se nos anima a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel, y aunque la victoria pueda parecer lejana, podemos tener la certeza de que Él cumplirá su palabra. Después de explorar la fe y la paciencia como pilares fundamentales en nuestras batallas, llegamos a la culminación del proceso, la victoria que Dios ha prometido. Aunque cada batalla puede ser diferente en intensidad y duración, una verdad permanece constante: Dios siempre nos lleva a la victoria en su tiempo y a su manera. Romanos 8:37 nos recuerda: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo no deja lugar a la duda. Somos más que vencedores a través de Cristo. No importa cuán grandes sean nuestras luchas, la victoria final está garantizada para aquellos que confían en Dios. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades o que nuestras batallas serán fáciles, pero sí significa que, al final, Dios nos levantará y nos mostrará que todo tenía un propósito. La victoria que Dios nos da no siempre es lo que esperamos. A veces, la victoria no es la eliminación completa del problema,
sino la transformación de nuestro corazón y mente en medio de la batalla. Dios, en su infinita sabiduría, sabe cómo usar cada circunstancia para nuestro bien y su gloria, conforme a su promesa en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A lo largo de la Biblia, vemos que la oración es una de las armas más poderosas en nuestras batallas. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras peticiones a Dios, sino que también alineamos nuestros corazones con su voluntad. En Filipenses 4:6-7 se nos insta a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y súplica con acción de gracias. La promesa que sigue es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es el medio a través del cual fortalecemos nuestra fe y recibimos paz mientras esperamos la victoria. Cada vez que clamamos a Dios en medio de nuestras batallas, recordamos su poder, su fidelidad y su disposición para intervenir a nuestro favor. La oración no solo nos prepara para la victoria, sino que también nos capacita para caminar en ella con humildad y gratitud. Oremos, amado Padre Celestial. Te damos gracias porque en cada batalla que enfrentamos, tú ya estás preparando la victoria. Ayúdanos a caminar en fe, confiando en que, aunque no siempre entendamos tus caminos, tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Danos la paciencia para esperar en tu tiempo, sabiendo que en todo tú estás obrando para nuestro bien. Señor, fortalece nuestra fe y nuestra determinación para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Que siempre recordemos que somos más que vencedores por medio de Cristo y que en cada lucha tú ya has asegurado la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha inspirado, te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con al menos 5 personas. Cada vez que lo compartas, recibirás doble bendición por la gracia del Señor. Además, puedes apoyarnos con una donación a través del enlace en el comentario destacado. Tu generosidad nos ayuda a seguir creando contenido que fortalece la fe y brinda consuelo a quienes más lo necesitan. Cualquier contribución, por pequeña que sea, es una bendición que valoramos enormemente. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.